básico, o sea, siempre hemos dicho que necesitamos acometer un proceso rápido de alfabetización ecológica, ¿no? O sea, con esto me refiero a lo que decía Bruno Latour, ¿no? Ser consciente de qué dependemos. O sea, a mí esto me parece que es, creo que el sustrato material de qué es lo que hace que la vida se sostenga, me parece que es clave, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que dependemos de lo que la naturaleza provee, que no es controlable a voluntad por los seres humanos y además es finito, y somos conscientes también de que cada vida en solitario no se sostiene y necesita de todo un marco de relaciones que ha sido históricamente sostenido mayoritariamente por mujeres organizadas comunitariamente, ¿no? Ahí tenemos un primer elemento que nos permite lo que para mí es un marco que me parece que puede ser muy potente, que es el del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, si el objetivo social es sostener vidas dignas, resulta que mantener unas relaciones razonables con la naturaleza y mantener un marco de relaciones que permita garantizar las condiciones de vida de toda la gente, bueno, pues son como dos focos que a mí me parecen claves, ¿no? Entonces, ¿eso en dónde o cómo se puede, de una forma un poco grosso modo, materializar? En primer lugar, en el reconocimiento del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Para mí el decrecimiento no es una propuesta política, no es un programa político, no es algo que yo quiera convencer a la gente de que es mejor decrecer, porque en unas cosas es mejor decrecer y en otras, en relaciones, en tiempo, es mejor crecer, ¿no? Sino que de lo que hablo cuando hablo de decrecimiento es del inevitable decrecimiento en el uso de energía, en el uso de materiales, en el uso de agua, en el uso de tierra, no por nada, sino porque es imposible, porque la propia superación de los límites físicos del planeta obliga a ello. Y ya se está decreciendo materialmente. A quien le cortan la luz, a quien le echan de su casa, a quien le matan porque está defendiendo su territorio del acoso de una empresa transnacional, se le está aplicando una vía decrecentista por el lado capitalista, por el lado del despojo, ¿no? Por tanto, si asumimos ese inevitable decrecimiento por el lado de la justicia, yo creo que podemos abordar o podemos reflexionar sobre tres principios básicos. El primero es el principio de suficiencia, mucho más fácil de decir que hacer, ¿no? Es aprender a vivir con lo suficiente. Y para saber qué es lo suficiente necesitamos abordar el debate de las necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos en un planeta con límites ya superados, ¿no? ¿Y quién lo necesita, ¿no? Por tanto, el principio de suficiencia es una obligación y un derecho. Es un derecho para quienes no tienen lo suficiente, que necesitan más, y es una obligación para quienes tenemos más de lo suficiente, que tendremos que aprender a repartirlo y a vivir con menos de lo material. El segundo de los principios, por tanto, es el del reparto. ¿Cómo se reparte la riqueza? ¿Cómo se reparte la energía? ¿Cómo se reparte la vivienda? ¿Cómo se reparten los alimentos de calidad? ¿Cómo se reparte el agua? ¿Y cómo se reparten las obligaciones que vienen derivadas del hecho de que tengamos cuerpo? ¿Cómo se reparte el cuidado de la vida y la responsabilidad ante la vida, ¿no? Y el último de los principios sería el propio cuidado. No me refiero a quién pone un pañal o a quién da de comer a quien no puede comer sola, sino me refiero a la organización del conjunto de la política pública y cotidiana bajo la lógica del cuidado, ¿no? Durante la pandemia, un grupo de personas estuvimos trabajando en intentar hacer un mínimo de propuesta de un plan nacional de cuidados lo presentó Amaia Pérez Orozco en el Congreso de los Diputados, en una de las comisiones de trabajo que hubo, ¿no? Y lo que planteábamos es que el cuidado de la vida entendido como la garantía de todas las necesidades básicas, es decir, acceso al alimento, al agua, a la vivienda, a los cuidados, a la salud, a la educación, ¿no? Ese cuidado de la vida puede constituir un faro y una palanca para la política pública. Un faro que ilumine cómo tiene que ser la fiscalidad o cómo tiene que ser la política en las fronteras o cómo tiene que ser una reforma laboral, y una palanca, digamos, que permita caminar hacia otro modelo social distinto. Por tanto, a mí por lo menos son unos marcos que me sirven para mirar y me sirven pues para repensar cómo podríamos hacer y cómo podríamos constituir un nuevo marco para organizar la vida en común.